Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tema número 3 de esta semana titulada 5 milagros asombrosos del Nuevo Testamento. Yo soy Cristian Suárez y hago parte del equipo de capellanes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia y para mí es un placer, como siempre, compartir tu devocional de hoy. Hemos hablado acerca del milagro del leproso, cómo Jesús lo tocó y lo sanó. Hablamos ayer del milagro del criado del centurión, que solo puso fe y creyó que Cristo Jesús lo podía y no tuvo ni siquiera que ir a su casa para sanar al criado porque él quedó sano en aquella misma hora. Pero este tercer milagro que ocurre ahora, en los versículos 14 y 15, tiene que ver con un familiar muy especial de Pedro, uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, la misma suegra de Pedro. Estaban en Capernaum, entraron en casa de Pedro y dice el verso 14 del capítulo 8 de San Mateo: fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y los servía. Hay algo muy interesante en esta historia. Con la misma mano con que Jesús sanó al leproso, sanó también a la suegra de Pedro. ¿Y por qué menciono esto? Porque los leprosos en aquel tiempo eran muy mal vistos. Eran personas aisladas de la sociedad a causa de su enfermedad. Se decía, que para nada era real, que estas personas eran castigadas por Dios. Si era leproso, era porque había pecado en él o en alguno de sus familiares y Dios lo está castigando para que pague en su vida por aquellos pecados. Por supuesto, esto no era así. Dios no castiga a ninguna persona de esta manera, pero era la creencia de aquella época. Y sin embargo, lo aislaban de la sociedad, de su familia, de todo, de las ciudades, lo aislaban completamente de todo y vivía solamente en el lugar donde vivían los leprosos. Nadie se podía acercar a ellos y ellos no podían acercarse a nadie. Pero en el desespero, este hombre había escuchado a Jesús, sabía quién era Jesús y sabía que Jesús no lo iba a rechazar. Por eso se acercó a él y Jesús, para llamar la atención de las personas presentes, lo tocó. Se decía en aquella época que si alguien tocaba a un leproso quedaba también inmundo bajo la maldición del leproso, esa maldición que Dios le había puesto. Pero Jesús lo tocó diciendo varias cosas. Número 1, eso es mentira, porque yo siendo Dios no lo he castigado. Y número 2, yo soy Dios, no me contamino con nada porque soy el Dios Todopoderoso. Pero también al tocar a la suegra de Pedro para sanarla dio una gran lección. Con la misma mano que toca un leproso puedo tocar también a la suegra de Pedro, porque no hay diferencia entre las personas. Dios quiere sanarlos a todos, hacer un milagro por todos. No pienses que porque eres tú Dios no va a hacer algo en tu vida, que hay otros que son preferidos de Dios. Dios no tiene preferidos. Dios nos ama a todos por igual y quiere hacer un milagro por nosotros, sin importar quién eres, qué hayas hecho. Dios te ama a ti de la misma manera como me ama a mí, como ama a tus compañeros, a tus familiares, a tus amigos, y por eso quiere hacer un milagro con todos. Pero tan solo tienes que acercarte a Él, tener fe, creer en Cristo y dejar que con su mano santa Él pueda hacer un milagro en tu vida. Si lo crees así hoy, quizás ese milagro pueda llegar en el día en que menos lo estés esperando.